La dieta bíblica. En el capítulo 11 de Vayikra y también en el capítulo 14 de Barín, la Torá enuncia las normas que tipifican y dividen a los animales, peces y aves, y eso según nuestra nomenclatura. Nosotros los dividimos bajo esas categorías con esos nombres, ¿sí? Y aún no hace lo mismo y lo vamos a estudiar en su momento. Pero acá lo divide en dos categorías. Hatameim uvein tejorim, ¿sí? Que son los puros y los impuros, ¿sí? Resaltando dos conceptos centrales. Tamé, ¿sí? Que es hatamein, que es algo que es impuro o contaminado, y tajor, que es hatejorim, acá los puros y los impuros, algo que es limpio, por el contrario, ¿no es cierto?, que es puro. La Torá nos permite comer solamente los tipificados como puros y nos ordena rechazar como abominables, y esto es importante, a todos los impuros. Si nos limitamos rigurosamente al contexto bíblico, ¿no es cierto?, resulta evidente que las leyes alimentarias persiguen una finalidad: convertirnos en personas consagradas a Yahweh por dentro y por fuera. ¿Mm? Mucho más que desarrollar hábitos alimenticios especiales o cuidar a sus hijos de que no se mueran y que no sean descontrolados porque son muy brutitos, son muy primitivos y no saben de nada, como nosotros ahora que podemos comer de todo. En fin, en palabras de la Torá dice: ustedes eran gente consagrada a mí, no deberán comer carne destrozada por bestias en el campo, se las echarán a los perros. Simbólicamente, si nos ponemos a pensar, ¿qué sería la carne destrozada por bestias si los traemos a nuestra realidad espiritual? ¿Quiénes son las bestias? Los hijos de Hasatán, literalmente son los que trabajan para el otro reino. ¿Cuál es la carne destrozada? Es la carne que ha sido alterada, manipulada. Si queremos llevarlo más allá, tenemos acá toda la manipulación genética, transgénica y demás que está sufriendo todo el alimento que Yahweh ha creado como bueno para que lo comamos, y ha sido destrozado por estas bestias. Todo esto no debe ser comido, dice la palabra. Además, en Devarim también se nos recuerda que ya que somos un pueblo consagrado por Elohim y para él, no debemos comer nada que sea abominable. Si él dice es abominable, se acabó, yo no lo puedo comer. ¿Sí? A renglón seguido, la Torá enuncia los nombres y características de todos estos animales que sí podemos comer, y alejándolos de los otros, los que debemos repudiar, ¿sí? En principio podemos concluir junto con Maimónides, ¿no es cierto?, en su Guía de Perplejos, que los alimentos prohibidos son aquellos que son nocivos para la salud. Realmente no es una mala percepción, ¿no es cierto? Esto es realmente verdadero, no podemos negarlo, pero la finalidad va mucho más allá de únicamente traernos salud. Decir que este es el fin de Elohim es transformarlo en un científico, ¿está? Y no se trata de eso. El punto que el ser humano debería comprender es lo que perdió con su desobediencia. Existe una idea acerca de la vida eterna que la equipara al concepto humano de inmortalidad, en el cual el inmortal no solo vive para siempre, porque ese es parte del concepto, sino que no puede morir. Esa es la idea humana de lo que es un ser inmortal. Este concepto no es el bíblico. No tiene absolutamente nada que ver. La vida eterna no es una especie de vacuna que impedirá la muerte aun si fuera menecida o provocada, ¿sí? La vida eterna es estar conectados permanentemente a la fuente de vida. No hay otra forma. Si no hay conexión con la fuente de vida, no hay ninguna vida eterna. ¿Sí? Que quede claro, no hay alguien que estando conectado pueda llegar a sufrir la muerte. Entonces no hay esa idea de un ser inmortal que no puede morir aunque quiera, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas de esas ideas son completamente satánicas. El que se desconecta ciertamente morirá. Esto equivale a cortar una rama de un árbol. Fatalmente la rama morirá en pocos días, habiendo perdido su conexión con la fuente de salvia que le infundía la vida, ¿no es cierto? El error humano, el cristiano sobre todo, consiste en
creer que pueden recibir la salvación por seguir, para poder seguir viviendo sus viditas como las vivían antes, ¿no es cierto? Como quieren, sin consecuencias además, según ellos creen. Sin embargo, la vida eterna está únicamente en estar injertado firmemente. ¿Y qué es lo que nos sujeta? La obediencia. Que es mucho más que obedecer porque me obligan. La obediencia no es una cosa impuesta, ¿sí? Tiene que volverse nuestra naturaleza para nuestra salvación completa, no porque Yahweh manda simplemente, sino porque estamos entendiendo que lo que nos ordena es lo que nos da vida. No quiere decir que lo comprendamos más o menos. Simple y sencillamente nos damos cuenta de que lo que Él nos dice es para nuestro bien. No porque es un Elohim que dicta leyes arbitrarias como en esto, no como en aquello, ¿sí? Sino porque Él es un Padre amoroso que cuida de nosotros, de manera tal que yo, si mi Padre me cuida en todas las cosas, yo tengo la absoluta confianza en todo lo que Él me dice. Y esto, mal que pese a muchos pseudos místicos, no convierte a la Torah en un pequeño libro de medicina, porque no tiene nada que ver, que se preocupa, al menos parcialmente, por la salud del ser humano. La verdad, esto es como decir que el hombre puede ocuparse de la medicina, pero Yahweh no puede ocuparse de nuestra salud. ¿Será? Y las escrituras están lejos de ser un tratado de medicina, así como un tratado de cualquier cosa, realmente, porque simplemente nos dan las pautas más básicas para que avancemos usando nuestro razonamiento, razonamiento que debe estar unido a él a través de la mente de Mashiach, porque si no, no es un razonamiento que sirva, ¿sí? Tenemos que estar ligados a la vida verdadera, si no, nada de vida. De manera que esto lo podemos aplicar a cada situación. Las escrituras no son un manual de reglas, son instrucción para vida. De esta forma, y por tratar de separar lo material de lo espiritual, porque no conocen la verdad, no lo conocen en verdad al que creó las dos cosas para que funcionen juntas, no son separadas. Los sabios y los místicos han concluido que la finalidad principal de las leyes alimentarias tienden a la consagración y la pureza, sin comprender que la obediencia, ¿sí?, es lo que trae pureza, porque nos liga. No porque, ay, somos obedientes, qué bueno, vení que te doy unas palmaditas en la cabeza, te portaste bien. No, no pasa por ahí. Nos está ligando a la fuente de vida. La obediencia nos mantiene ligados. Hoy necesitamos tener obediencia, sí. Mañana vamos a tener la comprensión y no necesitamos obediencia. Nos damos cuenta simple y sencillamente de que tenemos que estar conectados. Yo hoy no me quejo cuando tengo que comer comida, porque sé que la necesito para seguir viviendo. Mañana no me voy a quejar de tener que estar ligada a la verdadera fuente de vida. Hoy me quejo, porque esa es la situación del hombre caído. No somos puros por hacer o no hacer cosas, sino porque al hacerlas nos ligamos a las fuentes. La obediencia en sí no tiene ningún mérito para nada, absolutamente. La obediencia lo que hace es ligarnos a la fuente. Al estar ligados a la fuente, volvemos a tener la vida. La obediencia solo es necesaria a causa de nuestra necedad. Muchos le dirán cosas como, por ejemplo, por medio de la observancia de estas leyes el creyente puede elevarse hacia la santidad. La verdad, el concepto humano de santidad es el de una especie de elevación, y lo tienen todos en este misticismo, ¿sí? Una elevación por encima de la media, y por lo tanto miran a los demás de arriba para abajo. Yo soy más santo que tú, ¿no es cierto? Como dicen las escrituras. Sin embargo, ninguno te dirá que por obedecerle estás manteniéndote conectado, y que esa es la real finalidad de esta obediencia. Cuando digo mantenernos conectados, imagínense a tener enchufes y estamos conectados a una fuente de energía, o imagínense siendo ramitas que están siendo injertadas en un gran árbol. De manera que la observancia de las leyes, desde que sea un cumplimiento superficial y carnal, apenas se alcanzará para dar algunos beneficios físicos, sí, porque si obedeces te va a hacer bien, ¿no es cierto? Mejora de salud, en este caso muy específicamente, te puede traer una mejora de salud, pero no te va a traer vida. Y eso es lo que el Padre quiere dar. Lo que necesitamos es vida, desesperadamente vida, mucho más que obediencia externa.
Por el contrario, estar de acuerdo en lo que Él nos proporciona y ordena es lo mejor que podemos recibir, ¿sí? Y eso incluiría a veces lo que nosotros podríamos llamar de escasez, probablemente sea una forma de protegernos de nuestros excesos o de algo que no nos gusta y no nos agrada y que sin embargo probablemente nos haga bien por otro lado. Es la verdadera obediencia que conduce a la santidad. ¿Qué es la santidad? No es un estado sublime en el cual, ay, qué bueno, qué justo, mira cómo me admiran los de abajo. Porque esa es más o menos la idea que tiene la gente de santidad. La santidad es alguien que está elevado, pero no es esa la elevación verdadera. La santidad es algo que nos pone en contacto y nos mantiene conectados con Elohim de una forma real, física inclusive, porque también nos mantiene conectados en cuerpo, porque al final el cuerpo lo ha creado Él. Es física, es espiritual, es completa de todo nuestro yo mezclados con Él, como una rama se injerta a un árbol. Literalmente de esa forma tenemos que empezar a verlo. No se trata de una cosa místico y de que se pueda tratar de vivenciar, ¿sí? Entonces la santidad no es una persona en trance con los ojos en blanco, sino una persona llena de la vida del Adón, llena y rebosante. Solo entonces esa vida puede dar frutos en la persona y los puede dar en esa persona solo en la medida en que esa persona está, ¿dónde? En la planta. No hay otra forma, la planta es el cuerpo. La Torá nos informa que si hacemos las cosas que hacen las naciones, o sea, imitar lo que andan haciendo, los que andan haciendo lo que quieren, los que obedecen únicamente a su carne, esto nos provocará enfermedades. No dice que nos matará si desobedecemos, ¿tá? No está diciendo eso. Si vos haces lo que ellos hacen, te voy a matar porque desobedeciste. No, dice que lo que toquemos o comamos nos hará impuros. Esto es lo que dice. Es decir, que seremos contaminados. A la luz de esta humanidad decadente que se ha estado alimentando de basura, sobre todo durante el último siglo, de forma premeditada, a fin de que ciertas personas, sin moral, abusaran, se apoderaran de cuerpos y mentes para sus propios fines de poder y exterminios. Y deberíamos comprender que estamos en un nivel muy elevado, el nivel máximo, muy probablemente, de decadencia física. Tal cual, en el cual nuestros cuerpos han recibido lo que les fue prometido que recibirían si no obedecían las leyes de Yahweh, las cuales incluyen muy especialmente las leyes dietéticas. Pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmohecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Yahweh Yahweh te herirá con inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, ampollas, picazón, de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Yahweh te afligirá en las rodillas y los muslos con una severa inflamación de la cual nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Si fallas en observar fielmente todos los términos de esta Torá que está escrita en este libro para reverenciar este honorable y respetable nombre, Yahweh tu Elohim, Yahweh te infligirá plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas, enfermedades malignas y crónicas. Volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Mitzrayim que tanto temías y se te pegarán. Y además, Yahweh traerá sobre ti todas las otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la Torá hasta que quedes eliminado. Esto está en el capítulo 28 de Devarim en diferentes pasukim. Recomiendo a todos los tibios, esos que corren riesgo de ser vomitados, leer el capítulo completo y espantarse mucho, realmente. Correr a obedecer los mandamientos de Yahweh, porque bueno, Él es misericordioso, ¿sí? Y trae perdón sobre aquellos que se arrepienten de verdad y lo buscan de corazón y no para su propio beneficio nada más, como si fuera un seguro de vida. Búsquenlo porque no porque Él pueda solamente sanarlo, sino porque Él es la vida. No
No lo busquen porque, ay, estoy enfermo después de todo lo que me comí, todo lo que hice mal a lo largo de toda mi vida, ahora me estoy muriendo y yo ahora clamo. No clamabas mientras estabas en los banquetes, ¿verdad? No clamabas en ese momento. Entonces, las personas que están clamando de esa manera están en una postura completamente equivocada. Lo que piden es una reparación de lo que han hecho mal, pero no hay un real arrepentimiento y no están ni ahí interesados en recibir la vida. La sanidad no es sanidad porque me curo de algo, reparo algo. Yahweh es la sanidad porque Él es la vida. En la vida no hay enfermedad, en la vida no hay muerte. Vamos a seguir hablando acerca de todos estos conceptos. La cuestión no es buscarlo para estar mejor, sino para estar vivos. Vivos de verdad. La gente cree que comer no tiene nada extraordinario. Sí, sin embargo, a lo largo de las escrituras, Yahweh no hace otra cosa sino indicarnos qué debemos y qué no debemos comer. Deberíamos empezar a prestar atención a estas repeticiones, ¿no es cierto?, que son insistentes, porque donde Él repite hay algo que le importa. Y este algo es que a través de la alimentación correcta, nuestra naturaleza cambia. Esto no es únicamente una cuestión espiritual, que ciertamente es la centralidad del asunto, ya que todas las sombras apuntan a Mashiach, ¿sí? Pero también es una cuestión física, ya que la verdadera salud también depende de la correcta alimentación, o sea, es un reflejo, no nos olvidemos, nuestro cuerpo es un reflejo de la realidad interior que tenemos, por eso decimos que todo lo que manifestamos hacia afuera debe corresponderse realmente, y esta es una comprensión que tenemos que empezar a colocar en nuestras cabezas, debe corresponderse con la realidad interior que tenemos, que estamos interiorizando, eso que está creciendo, ¿no es cierto? Entonces la forma en que se manifiesta al exterior es justamente como dice Yahweh. Yahweh te promete abundancia, prosperidad si vos haces todas las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque si estás correctamente plantado, sos una rama que produce fruto. Si sos una rama que no tiene ni un solo fruto, que no tiene hoja, está raquítica, evidentemente no estás bien plantado. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? No se trata de que algo salió mal con vos, sino que estás mal plantado, te has removido del lugar. La humanidad ha demorado, siglos en descubrir lo que las escrituras han estado diciendo por miles de años. Servirás a Yahweh tu Elohim y Él bendecirá tu pan y tu agua y eliminaré la enfermedad de tu medio. ¿Cuándo? Cuando sirva a Yahweh mi Elohim. Yahweh apartará de ti toda enfermedad, no traerá sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Misraim que tú conoces, sino que las infligirá sobre tus enemigos. Él apartará. ¿Cómo es que Él apartará? ¿Porque vos te portaste bien? No, de ninguna manera. Simplemente porque es la consecuencia directa de vivir en la vida. Como estoy en la vida, no puedo tener la muerte. La enfermedad es el camino que lleva hacia la muerte. La enfermedad, por otra parte, es un concepto muy erróneo que vamos a estudiar en otro momento, porque en sí no existe como el concepto que nosotros tenemos de lo que es la enfermedad. La obediencia, entonces, no es una cuestión de fe ciega, sino de confianza ciega. Ahí sí está la cosa, porque cuando decimos fe ciega se da la impresión de una cosa que la persona cree porque sí, pero a eso le falta el concepto de confianza, ¿sí? Lo que hay es una confianza ciega en la persona que está del otro lado. Yo confío en lo que esa persona hace, no sé cómo lo va a hacer, tal vez no me gusten los pasos intermedios inclusive, pero yo sé que el resultado es el correcto, pero yo confío en esa persona, ¿sí? Entonces confiamos en que el que nos creó sabe mejor que nadie también lo que nos beneficia y lo que nos hace mal, evidentemente, de manera que en el asunto de la alimentación es una esfera completa, es una esfera única, así como todo con él, ¿no es cierto? Porque no podemos separar el plano material de lo espiritual, en la cual somos lo que comemos y nuestra salud depende simplemente de nuestra obediencia o conexión. Si un médico diera a un paciente un remedio y este no lo tomara y muriera, todo el mundo estaría de acuerdo en que ese paciente ha sido negligente, ¿no es cierto? Y que causó su propia muerte. Sin embargo, Yahweh nos repite todo el tiempo lo que nos salvaría y nos traería sanidad y nadie escucha.
esta gente se muere y después todavía tienen el caradurismo de decir ¿por qué Yahweh no hace nada? Yahweh ya hizo, los que no hacen nada son los hombres necios, ciegos y negligentes. Cuando el hombre comió del árbol equivocado, murió. La muerte, es decir, la ausencia o separación de la vida, entró en la humanidad. Pero la contra es aún verdadera, comer del árbol correcto, o sea, del árbol de la vida, nos dará la vida eterna. Yahweh no permitió que el hombre comiera de ese segundo árbol inmediatamente después de haber comido el árbol del conocimiento para no condenar al hombre a una eternidad de muerte. Justamente de esta forma cerró momentáneamente el camino al árbol de la vida, que es el propio Mashiach, quien hoy nos entrega la promesa de la vida eterna a cada uno de sus hijos. Nuevamente se trata de comer del buen árbol y o sea hacer la elección correcta. ¿Por qué entonces debemos tener cuidado con lo que comemos y debemos llevar una vida santa? Como dijimos, ya que Vayikra es un libro de tipos, estos tipos se encuentran, hallamos en ellos las figuras que tienen un significado particular. El significado es diferente del objeto en sí, ¿tá? Es lo que implica. Esto se aplica a los animales mencionados en Vayikra, ¿sí? El significado de todos estos animales tiene mucha importancia, por cuanto también tipifican a personas. Como ya dijimos, los animales son figuras que describen a distintas clases de personas, o sea, de tipos. Esto lo comprueba justamente Kefá. Shimón Kefá subió a la azotea para orar cerca de las 12 del día. En eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande que suspendida de sus 4 puntas bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y entonces una voz le dijo: levántate, Shimón Kefá, mata y come. Pero Shimón Kefá le dijo: de ninguna manera, Adón, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Luego, conversando con él, entró en la casa y encontró a muchas personas reunidas y les dijo: ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. Al principio Kefá no entendió que estos cuadrúpedos, reptiles y aves representaban personas. Más tarde él llegó a comprender esto porque los que estaban en la casa con él eran personas y no animales, ¿sí? Esto también podemos verlo en buena medida reflejado en el apocalipsis de los animales de Enoch, que también les dejo link, de manera que en estas interpretaciones no son delirios místicos, sino que ya había creyentes en el periodo intertestamentario sobre todo, que estaban recibiendo revelación acerca de muchas cosas en preparación a la primera venida del Adón. Vamos a estar estudiando más a fondo estos asuntos en los próximos posts, porque realmente todo este material es bastante amplio y no se puede resumir en un solo post, así que van a ser unos cuantos.